Si tienes una página web que quieres posicionar en diferentes países y/o idiomas para dar a conocer tu marca, mejorar la visibilidad de tus contenidos o vender tus productos o servicios, tienes que tener una buena estrategia de SEO internacional. Soy Shira Suárez, ejecutiva de cuentas en Inbound Cycle, y hoy te voy a contar por qué es tan importante el SEO internacional y cómo puedes desarrollar una buena estrategia en 10 pasos. Pero primero de todo, ¿sabes qué es el SEO? De forma muy resumida, el SEO, optimización de motores de búsqueda, es un conjunto de técnicas que se utilizan para mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los buscadores de Internet. Hablando de forma clara, si tú buscas algunas palabras en Google relacionadas con tu web, quieres que tu web salga al principio de todo. ¿Por qué es tan importante? Porque los primeros resultados son los que se llevan los clics y eso significa más clientes potenciales para tu web. Una vez sabemos qué es el SEO, vamos a hablar de los 3 tipos diferentes de SEO que hay. El primero sería el SEO local. Es el que hace referencia a optimizar tu página web en los resultados de búsqueda locales, es decir, de tu ciudad. Un ejemplo podría ser un restaurante de Barcelona. Tiene sentido que salga en los primeros resultados de búsqueda de Barcelona, pero no de Sevilla, por ejemplo. Luego tendríamos el SEO nacional. Es el que hace referencia a estar bien posicionado en tu país. Un ejemplo podría ser una franquicia que esté repartida por toda España o un negocio que solo haga envíos nacionales. Finalmente, vamos a hablar del SEO internacional, que es en el que nos vamos a centrar hoy. El SEO internacional hace referencia a optimizar tu página web para que esté bien posicionada no solo en tu región o país, sino en diferentes países o idiomas. Esto es clave para posicionar tu página web en los mercados internacionales que te interesan y así atraer un tráfico cualificado para luego generar oportunidades de negocio y ventas. Ahora vamos a empezar ya con los 10 pasos a seguir para desarrollar una buena estrategia de SEO internacional. El primero sería hacer un estudio objetivo del público al que quieres dirigirte. Es muy importante entender bien cómo es la gente de estos diferentes países a los cuales te vas a dirigir. Algunos de los factores que debes tener en cuenta son cuál es el nivel de acceso que tienen a Internet, cuáles son los dispositivos que utilizan para conectarse a Internet, cuáles son los buscadores que utilizan y también cómo es el lenguaje, cómo hablan, qué términos usan, etc. El segundo paso es hacer un estudio de la competencia. Este paso puede parecer muy obvio, pero es muy importante que conozcas a tu competencia a nivel orgánico en los diferentes países en los que quieras posicionarte. Tienes que analizar cómo es el contenido que trabajan, primero para ayudarte a entender cómo es tu audiencia y luego también para pensar cómo puedes mejorar este contenido para posicionarte mejor que tu competencia. El siguiente paso es seleccionar el contenido que vas a utilizar mediante una búsqueda de palabras clave o keywords. En el SEO local o nacional bastaba con hacer una búsqueda de palabras clave para tu país o región, pero ahora deberás repetirlo para cada país que te interese. ¿Por qué? Porque una palabra que sea muy buscada en España no tiene por qué serlo en Francia, o puede serlo pero traducida de una forma diferente. En el artículo te hemos dejado un link a otro post de Inbound Cycle en el cual te contamos detalladamente cómo puedes hacer una buena búsqueda de palabras clave. Pasamos al siguiente punto, que sería la adaptación del contenido. La gente de los diferentes países vive realidades muy diferentes, tiene necesidades diferentes, intereses seguramente distintos, y eso se refleja en los temas que consultan en los buscadores de búsqueda. Es por esto que, como hemos comentado antes, habrá palabras clave que sean muy buscadas en un país, pero poco en otras. Sin embargo, habrá palabras clave que sean populares en más de un país. En estos casos es muy importante que no hagas una traducción automática del contenido, ya que esto va a disminuir enormemente la calidad de tus contenidos. Un ejemplo podría ser España y Latinoamérica. En ambos casos se habla el castellano, pero no se utilizan las mismas palabras ni expresiones. Es por esto que te recomendamos hacer una localización de los contenidos, es decir, adaptar el contenido a la audiencia de cada país. El quinto punto sería el de la estructura web. Aquí estamos entrando un poco más en los temas técnicos. Seguramente te estarás preguntando, ¿tengo que crear un sitio web nuevo para cada uno de los diferentes países? ¿O puedo hacerlo de otra forma? Bien, pues yo te voy a contar las 3 opciones que tienes. La primera sería una estrategia de dominios. En este caso estaríamos hablando de dominio.país. Por ejemplo, dominio.es para España, dominio.uk para el Reino Unido, etc.
En este caso, estamos hablando de sitios web completamente diferentes. Están indexados de forma independiente. ¿Y esto qué implica? Pues como ventajas sabemos que es más fácil de implementar y de gestionar, pero luego como desventajas vemos que los dominios de los diferentes países empiezan con una autoridad 0, porque la autoridad y la fuerza del dominio principal no se traslada a los dominios de los diferentes países y eso implica que tengas que multiplicar tus esfuerzos a nivel SEO para cada país. La segunda opción sería la estrategia de los subdominios. En este caso estaríamos hablando de país.dominio, es decir, s.dominio para España, uk.dominio para el Reino Unido, etc. En este caso tenemos un dominio principal y luego un subdominio para cada uno de los países, aunque esto también implica multiplicar tus esfuerzos a nivel SEO para cada subdominio. Esta estrategia es un poco nivel intermedio entre la que acabamos de comentar de los dominios y la que vamos a explicar ahora, que es la de los subdirectorios. La tercera estrategia, como acabamos de comentar, es la de los subdirectorios. En este caso estaríamos hablando de dominio.com/país, dominio.com/es, dominio.com/uk, etc. En este caso sí que se va a repartir la autoridad y la fuerza del dominio principal a los diferentes países, por lo que esto implica que no tengas que multiplicar tus esfuerzos a nivel SEO. Como desventajas vemos que es más difícil de implementar y si no se hace correctamente el tiempo de carga va a ser menor. Y ahora veremos que el tiempo de carga es muy importante a nivel SEO. Como conclusión, nosotros te recomendaríamos descartar directamente la primera opción. Entre las otras dos puedes implementar la que se ajuste más a tus necesidades. Si estás dispuesto a sacrificar un poco de SEO para tener más versatilidad y capacidad de movimiento, entonces te recomendamos optar por la estrategia de subdominios. Si en cambio dispones de los recursos necesarios y quieres un mayor SEO, te animamos a implementar la estrategia de los subdirectorios. Como hemos comentado, uno de los factores más importantes para posicionar bien tu web a nivel SEO es la velocidad de carga. Por eso es muy importante que tu web cargue rápidamente en todos los países. Esto va relacionado con el sexto punto, que sería el hosting. Si has optado por una estrategia de dominios diferentes, te recomendamos contratar el hosting con servidores ubicados en los diferentes países a los cuales te dirijas. Si en cambio has utilizado una estrategia de subdominios o subdirectorios, el hosting tiene que ser el mismo para todos los países a los cuales te diriges, pero puedes utilizar los Content Delivery Networks o CDN. ¿Qué es eso? Pues son servidores ubicados en diferentes países que contienen una copia de tu página web. De esta forma, en función del país en el que se encuentre el usuario, se le va a mostrar una copia de tu web u otra, y esto va a hacer que cargue rápidamente y te va a beneficiar a nivel SEO. El siguiente punto es Google Search Console. Google Search Console es una herramienta de Google que sirve para ofrecer la información de tu web en cuanto a país e idioma. Esto es importante de configurar y lo puedes hacer desde herramientas e informes antiguos, segmentación internacional. El octavo punto es muy importante y se trata de la etiqueta hreflang. La etiqueta hreflang sirve para indicarle a Google que tienes diferentes URLs con el mismo contenido, pero traducido o segmentado para usuarios de diferentes países. Esto tienes que utilizarlo tanto si tu web está enteramente traducida, como si solo hay variaciones, como si lo que cambia es solo la plantilla menú o footer. En el artículo te hemos dejado de forma detallada cómo puedes implementar esta etiqueta. El siguiente y noveno punto es el link building. El link building consiste en conseguir enlaces de calidad hacia tu web. En el contexto del SEO internacional, enlaces de calidad de los diferentes países e idiomas en los que quieras posicionar. Esto te va a servir mucho a nivel SEO para posicionar bien. En el post hemos dejado un link a otro post de InWebCycle en el cual te contamos detalladamente cómo puedes hacer una buena estrategia de link building. El último aspecto a tener en cuenta es que también tienes que adaptar las estrategias de tus redes sociales. Utilizar las redes sociales que se utilicen en cada país. Adaptar el idioma. Ofrecerles el contenido que les interese, etc. También comentar que en el post hemos dejado información sobre dos de los plugins más utilizados para SEO internacional si utilizas WordPress, que serían WP-ML y Polylang. Como conclusión, hemos visto que implementar una estrategia de SEO internacional es muy beneficioso y te va a ayudar a posicionar tu web de forma orgánica en los diferentes países que te interesen, lo que se va a traducir en más clientes potenciales para tu negocio.
Sin embargo, es muy importante implementarlo bien y por eso te aconsejamos seguir los pasos que acabamos de explicar y si tienes cualquier duda lo puedes poner en los comentarios y te ayudaremos encantados. Finalmente, también comentar que si el vídeo te ha gustado, puedes suscribirte al canal de YouTube Team on Psychic y marcar la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por tu atención.